Algunas personas desaparecen sin dejar rastro. En este video veremos casos reales donde alguien fue visto por última vez y jamás volvió. Estos son 7 de las desapariciones más inquietantes jamás registradas. Caso número 1. Dennis Martin. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, un lugar de una belleza sobrecogedora, pero también el escenario de uno de sus misterios más escalofriantes y perdurables. Esta es la historia de Dennis Martin, un niño de 6 años que se desvaneció sin dejar rastro. Era el 14 de junio de 1969. La familia Martin disfrutaba de una excursión por el Día del Padre cerca de Spencefield. Dennis, su hermano y otros 2 niños decidieron gastar una broma clásica de la infancia, acercarse sigilosamente a los adultos desde distintas direcciones. Los otros niños saltaron, pero Dennis no aparecía por ninguna parte. El momento de juego se convirtió en una pesadilla en cuestión de segundos. Se inició una búsqueda inmediata. El padre del niño, William Martin, recorrió la zona, llamando a su hijo hasta quedarse sin voz. Pero solo hubo silencio. Al caer la noche, se puso en marcha una operación masiva de búsqueda y rescate, una de las más grandes de la historia del parque. Miles de voluntarios, los Boinas Verdes y la Guardia Nacional peinaron cada centímetro del escarpado terreno. Una fuerte lluvia convirtió la zona en un paisaje fangoso y traicionero, dificultando sus esfuerzos y borrando cualquier posible rastro. Los días se convirtieron en semanas. Surgieron algunas pistas, pero solo sirvieron para ahondar el misterio. Una familia informó haber oído un grito enorme y repugnante la tarde en que Dennis desapareció. Otro testigo afirmó haber visto a un hombre de aspecto rudo escondido entre los arbustos cerca de donde se vio al niño por última vez. La pista más extraña, unas huellas de niño encontradas junto a una huella más grande de un pie descalzo. A pesar de estas pistas, nunca se encontró a Dennis. ¿Qué le ocurrió aquel día? ¿Fue un accidente, un animal o algo mucho más siniestro? El bosque guarda sus secretos, y el misterio de Dennis Martin sigue sin resolverse. 17 de diciembre de 1967, una fecha que marca uno de los misterios más perdurables de Australia. Esta es la historia de Harold Holt, el 17º primer ministro de Australia, que se fue a nadar y nunca más fue visto. Era una soleada tarde de domingo en Cheviot Beach, un lugar que Holt conocía bien por su belleza agreste y sus aguas desafiantes. Lo que siguió fue una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de la historia de Australia. Buzos, helicópteros y barcos de la Marina peinaron la zona durante días, pero no encontraron nada, ni un cuerpo, ni una prenda de vestir, absolutamente ningún rastro de Harold Holt. Su repentina desaparición conmocionó a la nación y al mundo. ¿Cómo podía un líder mundial simplemente desvanecerse? Pero al no haberse recuperado nunca el cuerpo, el misterio se ahondó, dando lugar a innumerables teorías. ¿Fue un simple y trágico accidente en aguas traicioneras? ¿O había algo más siniestro en juego? Hubo incluso rumores más oscuros que implicaban un asesinato político. Décadas después, las preguntas siguen sin respuesta. Los archivos están llenos de especulaciones, pero no hay respuestas concretas. Cheviot Beach guarda sus secretos, ligada para siempre al día en que un primer ministro entró en el agua y se desvaneció de la faz de la tierra. El 9 de febrero de 2004, una estudiante de enfermería llamada Maura Morre hizo las maletas. Envió un correo electrónico a sus profesores sobre una emergencia familiar y se fue de su dormitorio. Lo extraño, no había ninguna emergencia familiar. Más tarde esa noche, en una carretera oscura y sinuosa de la zona rural de New Hampshire, Maura estrelló su coche contra un banco de nieve. El conductor de un autobús local se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella se negó,
diciendo que ya había llamado a la asistencia, pero los registros telefónicos muestran que nunca hizo esa llamada. Cuando la policía llegó apenas unos minutos después, el coche estaba cerrado con llave. Sus pertenencias estaban dentro, pero Maura Mori se había ido. ¿Qué ocurrió en esos minutos cruciales? ¿Se adentró en el bosque y sucumbió a los duros elementos del invierno? ¿O alguien se detuvo para ofrecerle un viaje? ¿Alguien con intenciones siniestras? Los investigadores encontraron extrañas pistas en su coche, indicaciones impresas para llegar a un destino en Vermont y una maleta hecha, lo que sugiere que estaba huyendo de algo, o quizás hacia algo. Sus amigos y familiares estaban desconcertados. Maura era una atleta estrella y una estudiante prometedora. En los días previos a su desaparición, su comportamiento se había vuelto errático. Durante 2 décadas, su caso ha seguido siendo un misterio escalofriante. Cada teoría, desde una fuga planeada hasta un trágico accidente o un secuestro violento, conduce a más preguntas que respuestas. Los bosques nevados de New Hampshire guardan sus secretos y la verdad sobre lo que le ocurrió a Maura Mori sigue estando fuera de nuestro alcance. El Hotel Cecil de Los Ángeles, un lugar con una oscura historia, pero nada lo preparó para el misterio que comenzó en enero de 2013 en una estudiante canadiense de 21 años. Elisa Lam se registró. Estaba en un viaje en solitario, explorando la costa oeste, y sus llamadas diarias a casa a sus padres se detuvieron de repente. El 1 de enero, fue reportada oficialmente como desaparecida. La policía registró su habitación y el hotel con perros, pero no encontró rastro de ella. El caso se enfrió hasta que, 2 semanas después, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó una prueba realmente extraña. Era una grabación de vigilancia del ascensor, el último avistamiento conocido de Eliza. El video es escalofriante. Entra en el ascensor, presionando varios botones. Las puertas no se cierran. Se asoma con cautela. Vuelve a entrar de un salto y luego se esconde en la esquina como si huyera de un perseguidor invisible. Luego, vuelve a salir, se para junto a la puerta y hace extraños gestos con las manos, casi como si bailara, antes de alejarse. Las puertas del ascensor finalmente se cierran. Nunca más se la volvió a ver con vida. El video se hizo viral, desatando innumerables teorías. ¿La estaban siguiendo? ¿Estaba drogada? ¿O era algo paranormal? El misterio se ahondó cuando los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse de la baja presión del agua y de un sabor extraño. El 19 de febrero, un trabajador de mantenimiento fue a revisar los tanques de agua en el techo. Dentro de uno de los tanques sellados, encontró el cuerpo de Liza Lama. El techo estaba cerrado con llave. La tapa del tanque era pesada. ¿Cómo llegó hasta allí? La autopsia no encontró signos de traumatismo o drogas en su sistema, y su muerte fue declarada como un ahogamiento accidental, con su trastorno bipolar como un factor importante. Pero para muchos, esta explicación solo generó más preguntas. ¿Cómo pudo una persona meterse en un tanque de agua y cerrar la pesada tapa desde adentro? Hasta el día de hoy, el caso de Elisa Lam sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y debatidos de nuestro tiempo. Gracias por su atención. ¿Alguna vez has sentido una vibración tan potente que sacude todo tu cuerpo? ¿Una sensación que te advierte que te des la vuelta? Esta es la inquietante experiencia que el excursionista Kenny Beach describió justo antes de desaparecer en el desierto de Nevada, dejando tras de sí un misterio que perdura hasta el día de hoy. En 2014, Kenny Beach, un experimentado aventurero en solitario, comentó en un video de YouTube sobre una extraña cueva que había encontrado en el desierto de Mojave. Describió una entrada oculta en forma de M y una vibración profunda y antinatural que parecía emanar de su interior. La sensación era tan intensa, tan desconcertante, que instintivamente se retiró. Intrigados por su historia, los comentaristas en línea lo desafiaron
cuestionando si se lo había inventado todo. Incitado por el escepticismo, Kenny anunció que volvería para encontrar la cueva M y documentarla para todos. El 10 de noviembre de 2014, Kenny partió en su búsqueda. Le dijo a su familia que iba a hacer una corta caminata nocturna. Nunca más se le volvió a ver. Una semana después, se organizó una partida de búsqueda. Rastrearon el vasto e implacable terreno cerca de la cordillera de las Ovejas, pero no encontraron rastro de Kenny. La cueva M seguía siendo esquiva. Las semanas se convirtieron en meses, y la búsqueda oficial fue finalmente cancelada. Entonces, un gran avance. Un buscador solitario, parte de un grupo de voluntarios que continuó buscando, encontró el teléfono celular de Kenny cerca de un pozo de mina abandonado, no de una cueva. El descubrimiento solo ahondó el misterio. ¿Por qué se encontró su teléfono tan lejos de donde él afirmaba que se encontraba la cueva? Se registró el pozo de la mina, pero Kenny no estaba dentro. Su cámara, que seguramente habría utilizado para documentar su hallazgo, también había desaparecido. ¿Qué le ocurrió a Kenny Veach? Encontró la cueva M y tuvo un destino sombrío entre sus vibrantes paredes. ¿Fingió su propia desaparición o simplemente sucumbió a los duros elementos del desierto, convirtiéndose su historia en una leyenda moderna? El desierto guarda sus secretos, y el misterio de la cueva M y el hombre que la buscó sigue sin resolverse. Imagina esto. Es Nochebuena de 1945, la casa de la familia Souther en Fayetteville, Virginia Occidental. Está llena de la calidez y la emoción de las fiestas. 10 niños esperan ansiosos la mañana de Navidad, pero en medio de la noche, un misterioso incendio consume su casa. George y Jenny Souther escapan con 4 de sus hijos, pero 5 quedan atrapados en el piso de arriba: Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty. La casa se reduce a cenizas en menos de una hora. A la mañana siguiente, comienza un horrible misterio. Los bomberos buscan entre las cenizas, pero no encuentran rastro de los niños. Ni huesos, ni dientes, nada. La explicación oficial: el fuego fue tan intenso que incineró por completo sus cuerpos. Pero George Souther, que era bombero, sabía que esto era imposible. Un incendio en una casa simplemente no alcanza la temperatura suficiente para destruir por completo los huesos humanos. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. Los Souther comenzaron a descubrir una serie de pistas extrañas e inquietantes. Una extraña llamada telefónica justo antes del incendio. Un hombre visto robando un aparejo de su propiedad. Una mujer en una parada de descanso que afirmaba haber visto a los niños en un coche la noche del incendio. La línea telefónica de la familia había sido cortada, no quemada, y se encontró en el patio un objeto de goma, posiblemente una bomba de tipo napalm. ¿Fue el incendio un accidente o un ataque dirigido? Los Souther creían que sus hijos habían sido secuestrados. George y Jenny pasaron el resto de sus vidas buscando respuestas. Colocaron una enorme valla publicitaria a lo largo de la Ruta 16 con los rostros de los niños, ofreciendo una recompensa por cualquier información. La valla publicitaria se convirtió en un inquietante monumento local, un símbolo de la esperanza inquebrantable de una familia y un misterio que ha perdurado durante décadas. Años más tarde, en 1968, Jenny Souther recibió un sobre críptico. Dentro había una fotografía de un joven que guardaba un sorprendente parecido con su hijo desaparecido, Luis. En el reverso, una nota escrita a mano decía: Ann Louis Souther, amo a mi hermano Frankie, Shikusiliu, Anovi 0132 U35. La familia contrató a un investigador privado para que investigara la pista, pero desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, el destino de los 5 hijos de Souther sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. En 1961, el mundo se conmocionó con una noticia procedente
de uno de los rincones más remotos de la Tierra. Michael Rockefeller, el hijo de 23 años del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, y heredero de una inmensa fortuna, había desaparecido sin dejar rastro en las densas selvas de Nueva Guinea. Lo que le ocurrió sigue siendo uno de los misterios más perdurables del siglo XX. Michael no era solo un aventurero rico, era un serio antropólogo de Harvard. Fascinado por el arte tribal del pueblo Asmat, había viajado a lo que entonces era la Nueva Guinea holandesa para coleccionar artefactos para el museo de su padre. Era un apasionado. Se sumergió en la cultura local y se ganó el respeto de muchos aldeanos. El 19 de noviembre de 1961, la tragedia se desató. El pequeño catamarán en el que viajaban Michael y un antropólogo holandés, René Wassing, volcó en las turbulentas aguas del mar de Arafura. Después de estar a la deriva durante horas, Michael, que era un buen nadador, tomó una fatídica decisión. Le dijo a Wassing: «Creo que puedo conseguirlo», y empezó a nadar hacia la lejana orilla, a unas 12 millas de distancia. Nunca más se le volvió a ver. Wassing fue rescatado al día siguiente, pero un enorme esfuerzo de búsqueda de Michael no dio ningún resultado. La explicación oficial fue que se ahogó, sucumbiendo a las fuertes corrientes y al agotamiento. Pero ahí es donde termina la historia sencilla y empiezan las teorías oscuras. La costa hacia la que nadaba Michael era territorio de los Asmat, una tribu conocida por su intrincado arte, pero también por su historial de caza de cabezas y canibalismo ritual. Los rumores se extendieron rápidamente. ¿Había llegado Michael a la orilla solo para encontrar un espeluznante final a manos de la misma gente que había venido a estudiar? Décadas más tarde, el periodista de investigación Carl Hoffman publicó un libro titulado Cosecha Salvaje, en el que presentaba pruebas convincentes. Descubrió relatos de aldeanos y misioneros que sugerían que los guerreros de una aldea llamada Otesjanep habían matado a Michael. El motivo: la venganza. Unos años antes, una patrulla holandesa había matado a 5 de sus hombres más importantes. Según la tradición Asmat, se necesitaba una cabeza por cabeza para restablecer el equilibrio en el mundo. Un hombre blanco, saliendo del mar, habría sido el objetivo perfecto. Estos relatos describen cómo los guerreros alancearon y mataron a Michael, y luego celebraron un banquete ritual. El gobierno holandés, temiendo las consecuencias políticas, supuestamente encubrió la historia. Los Rockefeller, quizás queriendo preservar la memoria de Michael o evitar una verdad espantosa, aceptaron la historia oficial del ahogamiento. Entonces, ¿fue Michael Rockefeller una víctima del mar implacable o cayó presa de un ciclo de venganza tribal? Puede que nunca lo sepamos con certeza. Su desaparición es un escalofriante recordatorio de que incluso en el mundo moderno hay lugares donde se aplican reglas antiguas y algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. 7 personas, 7 desapariciones, cada uno tiene explicación. Algunas ocurrieron en segundos, otras dejaron pistas extrañas, pero ninguna fue resuelta completamente. Tal vez algún día se descubra la verdad, o tal vez estos casos permanezcan para siempre en el registro oscuro. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, que me anima a seguir subiendo esta clase de contenido. Bye bye.